Reporte 100. Esta alerta de artículo 19 con relación al periodista Jesús Gutiérrez Vergara, que fue asesinado en San Luis Río Colorado el 5 de septiembre pasado. Gracias, Pedro Cárdenas, oficial de protección y defensa de artículo 19, por tomar esta llamada. Pedro, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias, Pedro. ¿Qué es lo que esta alerta de artículo 19 dice sobre el periodista Jesús Gutiérrez Vergara? No, principalmente lo que estamos haciendo, además de por supuesto condenar los hechos, es llamar una atención a las autoridades investigadoras, dado que no se están siguiendo los protocolos de investigación que deben hacerse en casos de violencia con la prensa. Particularmente estamos hablando del protocolo homologado contra delitos contra la libertad de expresión, que dice, entre varias otras cosas, que es obligatorio que una de las líneas de investigación sea la investigación de la línea periodística de la prensa y su vínculo con esta agresión que vivió, o en este caso, este asesinato. En este sentido, algo que nos preocupa mucho es que la Fiscalía, desde las primeras horas del asesinato, en automático lo catalogó como un hecho colateral y la catalogó, pues no necesariamente como una víctima parte de esta situación que ocurrió, sino meramente como si fuera, pues, una violencia por las circunstancias, cuando debe de investigar todas las líneas de investigación, no solo una. Sí, que sí puede ser eso que dice la Fiscalía, pero así en caliente todavía, discúlpame el ejemplo, todavía no se enfriaba el cuerpo del periodista cuando ya la Fiscalía lo había descartado totalmente la actividad profesional del señor Gutiérrez, del señor Gutiérrez Vergara. Y entonces le están pidiendo a la Fiscalía que aplique un protocolo. Platícanos de este protocolo, Pedro. Claro, este protocolo, que se llama Protocolo Homologado de Delitos contra la Libertad de Expresión, es un protocolo que existe ya desde hace varios años, desde el 2018, en el cual todas las fiscalías están obligadas, al momento de que ocurra una situación de violencia contra prensa, a aplicarlo. Esto implica hacer una investigación no solo de fuentes abiertas, no solo sobre las notas periodísticas que publicaba esta persona, ¿no?, la víctima en este caso, sino también, pues, hacer un análisis del contexto e identificar qué es lo que está ocurriendo. Si bien entendemos que por ser un homicidio múltiple y por haber varias circunstancias, es comprensible que la línea principal de investigación sea, pues, una violencia directa contra los elementos policiales. Eso lo entendemos plenamente y es correcto, la Fiscalía tiene que investigar esa línea de investigación, pero no puede en automático cerrar otras líneas. Tiene que identificar quiénes estaban presentes y si algunas de las víctimas pudieran o no ser directamente pues víctimas a quienes se les estaba acechando, no nada más como un efecto colateral, ¿no? Entonces, en este sentido, los hechos ocurren cuando el periodista va a platicar con estas autoridades y en este sentido sí es bastante importante resaltar, no pueden nada más indicar, ¿no?, que meramente el hecho, pues, iba contra solo una persona. Hay varias víctimas, hay que identificar quiénes de las víctimas, tanto heridos como asesinados, pudieron haber sido el hecho principal. Sí, y bueno, también el contexto en el que ocurren estos acontecimientos, la muerte de este periodista y bueno, de este policía y los 3 que resultaron heridos en este ataque armado, se da en un contexto en donde días antes hubo un acuartelamiento de elementos de la policía municipal para evitar que se ejecutaran órdenes de aprehensión contra ellos, porque la justicia local y la justicia federal lo señalan de privación de la libertad, de desaparición forzada de un joven en San Luis Río Colorado, en un contexto político y en un contexto en donde hubo acontecimientos fuertes relacionados con la policía municipal. Bueno, se da esta conversación de este periodista con estos elementos y el ataque, por lo que artículo 19 pues no debe descartar pide que no se descarte esta posibilidad de que haya molestado a alguien el hecho de que esté ahí un grupo de policías con un periodista o viceversa. Ahora, el artículo 19 tiene también testimonios de que habría recibido amenazas este periodista. Es correcto, nosotros en la alerta también comunicamos que
pues algunos de las personas que entrevistamos nosotros por protocolo y por metodología, cada que hay una de estas situaciones, contactamos periodistas locales, familiares, colegas de trabajo, autoridades, quienes estén dispuestos a hablar con nosotros de manera confidencial, y efectivamente al menos un testimonio nos indicó que estaba enterado que había recibido amenazas previamente. Entonces esto nos indica que amenazas y hostigamientos también, inclusive presuntamente de posibles elementos policiales, sí, ¿no? Que puede ser parte de este mismo contexto que tú ya nos estabas relatando. Entonces, en ese sentido es muy importante que se abran estas investigaciones y que las líneas no se cierren. Desafortunadamente es algo que ya hemos notado, y esto también lo marcamos en la alerta, en al menos otros 2 casos de periodistas que fueron asesinados. También la principal discurso de la Fiscalía en las primeras horas o los primeros días fue el de descartar completamente la labor periodística, y eso contraviene no solo el protocolo homologado, sino los estándares generales de investigación que deben estar siguiendo. Sí, hay un dato que me parece importante que destacan en esta alerta. Sonora suma 9 asesinatos en contra de periodistas con un presunto vínculo por el ejercicio de su labor desde el año 2000. De estos 9 asesinatos, 7 ocurrieron durante la actual administración de Andrés Manuel López Obrador, convirtiendo a Sonora en la más mortal para la prensa en este sexenio. No es Veracruz como se creía, no es otro estado de la República. Claro, es Sonora. Lo importante es, Veracruz es el estado más letal si se considera desde el año 2000 a la fecha, pero particularmente este sexenio, efectivamente Sonora ha tenido más casos de asesinatos, y eso preocupa de manera enorme, porque estamos hablando de una circunstancia donde la violencia contra la prensa no está siendo debidamente investigada, no está siendo detenida, y hace falta una política pública integral más amplia, ¿no? Por supuesto, si consideramos desde el año 2000 a la fecha, Veracruz desafortunadamente sigue estando pues como la entidad más violenta, y es algo que pues ningún otro estado debería de querer alcanzar. Estamos hablando de pues una lista infame que no debería existir. Sí, este sexenio Sonora es el estado entonces con más asesinatos de periodistas. Es correcto. Con 7 este sexenio, 9 del 2000 a la fecha. Es correcto. En ese sentido, ¿qué le piden al gobernador Alfonso Durazo en esta alerta? Nosotros específicamente, al gobernador lo que estamos exigiendo es que se inicie o que se cree una política pública integral de prevención, de protección a periodistas, ¿no? En la cual se pueda, de manera pues que desde el Ejecutivo se vaya generando no solo un ambiente más seguro para la prensa, sino pues la posibilidad de reaccionar ante este tipo de situaciones. A la Fiscalía, por supuesto, les estamos exigiendo que hagan la investigación debida con el protocolo, y también llamamos al Mecanismo Federal de Protección a Periodistas para que pues dé las debidas protecciones a familiares, colegas y quienes pues pudieran estar en riesgo. Sí, y otro dato que me parece que es importante: el actual fiscal de Sonora, Gustavo Salas, ya fue en la Procuraduría General de la República fiscal especial para la atención de delitos cometidos en contra de la libertad de expresión. Es decir, no es una persona que esté ajena al tema. Es correcto, debe conocer el protocolo homologado y pues justo como previo responsable de la FEADLE, pues debe conocer exactamente hacia dónde deben de darse estas investigaciones y no cerrar solo a una línea de investigación. Sí, la alerta está colgada en el portal de Artículo 19. Así es, pueden visitarla en articulo19.org. Pedro Cárdenas, muchas gracias, oficial de protección y defensa de Artículo 19. Al contrario, gracias a ustedes por el espacio y un saludo a la audiencia. Gracias. Reporte 100.